Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Capítulo 12. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios te dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Cuando nosotros hemos estado compartiendo y hablando de este libro, ¿verdad? Hemos manifestado de que después del diluvio los hombres no comprendieron, no entendieron cuál era el propósito que Dios tenía con ellos. El Señor les había dicho
extiéndanse por la tierra, fructifíquense, y el temor de los animales será, y ustedes se enseñorearán y tendrán todo poder. Mas al poco andar los hombres no entendieron el propósito que Dios les dijo, y los hombres se concertaron y se unieron, ¿verdad? Y hubo un hombre, ¿verdad?, que se llamó Nimrod. Estoy haciendo un pequeño recuento del capítulo anterior. Nimrod, ¿no es cierto?, dice que era un vigoroso cazador delante del Señor, y dice que fue el primer poderoso en la tierra. Esa expresión, un poderoso cazador delante del Señor, ahí no está hablando en el término de algo positivo, sino que él, no así como por ejemplo Enoc, cuando se dice, ¿no es cierto?, en los capítulos anteriores que vimos, que Enoc caminó delante del Señor, significa que él caminó con Dios agradando al Señor. Es decir, toda su vida él la sometió a la voluntad del Señor. Pero no es este Nimrod. Este Nimrod era un hombre perverso, ¿verdad? Él era descendiente, su padre era Cus, él era descendiente de Cam, ¿verdad? De los que habitaron justamente la tierra de Canaán. Entonces dice que él fue el primer poderoso, y cuando dice delante de Dios está demostrando, él está diciendo que él caminaba insultando a Dios con su manera de vivir, con su manera de ser. Es decir, él estaba demostrando que él no necesitaba a Dios, no dependía de Dios, porque él confiaba en sus fuerzas, porque él confiaba en su capacidad, porque él confiaba en todo lo que tenía. Por cierto, era un hombre muy orgulloso, que es el mismo principio del diablo por cual el maligno, ¿no es cierto?, fue destituido de los cielos cuando se rebeló. Y es también, ¿no es cierto?, la tendencia de la gran mayoría de los hombres. Los hombres hoy día no demuestran con su vida que necesitan a Dios, que dependen de Dios. Por el contrario, el hombre demuestra, ¿no es cierto?, confiar en su dinero, en su profesión, en su arrogancia, en su capacidad, demostrando cada día la soberbia. ¿Y Dios qué dice? Dice el Señor que Él resiste a los soberbios. ¿Qué significa? Dios no va a obligar al hombre, Dios no va a obligar a la mujer a que le busque, a que le sirva, a que se rinda. Dios no va a detener al hombre. Si dice, tienes delante de ti el bien y el mal, el pecado está a la puerta. Es decir, como dice, ¿verdad?, lo dice en el libro de Apocalipsis al final, ¿no es cierto? Dice, el que quiera ser santo, dice, santifíquese todavía. Pero el que quiera ser inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, ¿qué demuestran estas expresiones? Que a pesar de todo el consejo que Dios está dando, a pesar de todo el amor que Dios está demostrando, aún así los hombres se ensoberbecen, aún así las personas se endurecen su corazón. Por eso, esta fue la práctica de estos hombres cuando se concertaron en Babel, cuando se juntaron y se fundaron las primeras ciudades. Según la historia dice que este Nimrod es un personaje notable. Sin embargo, delante de Dios este fue un hombre perverso, rebelde. Y los hombres se concertan, miren la necedad. Dice, hagamos una torre cuya cúspide llega al cielo, por si acaso, dice, fuésemos esparcidos nuevamente. Es decir, olvidando lo que Dios había dicho, que nunca más, dijo Dios, habría de juzgar a la tierra bajo el agua. Por eso es el arco iris. El arco iris que nosotros vemos después de la lluvia, de la tormenta, es un símbolo que Dios da de su pacto que hizo con Noé, ¿verdad?, con el hombre, de que nunca más habría de juzgar esta tierra bajo el agua. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. Pues bien, una vez entonces, como dice la Escritura, una vez entonces que Dios, ¿verdad?, descendió y confundió las lenguas allí en Babel. El término Babel significa confusión. De ahí nacieron los idiomas. Una vez entonces Dios comienza a llamar a un hombre. Dios comienza entonces a través de ese hombre a llamar a una nación. Y es así como Dios llamó a Abraham. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, el personaje más famoso que nosotros podemos encontrar,
Muchos pueden decir, ¿no es cierto?, que el personaje tal vez más famoso fue David, Salomón, Isaías. Bueno, pero el personaje más famoso en el Antiguo Testamento sin duda es Abraham. Abraham es nombrado en la Escritura muchas veces. Y de hecho, ¿no es cierto?, en el Génesis ocupa del capítulo 12 hasta el capítulo 25. Se habla de la vida de Abraham, de su llamamiento, de su desarrollo, de todo lo que él hizo. Y también, ¿no es cierto?, en el Hebreos capítulo 11, cuando muestra la galería de hombres de fe, la lista de hombres de fe que caminaron agradando a Dios, dice que Abraham ocupa del capítulo 8 hasta el capítulo 19. Quiere decir que este siervo de Dios fue un hombre muy importante delante de Dios. Él no escribió nunca un libro. Sin embargo, la importancia que él tiene, porque él es conocido como el padre de la fe. Y también dice la palabra del Señor que Abraham es llamado amigo, mi amigo Abraham. Veamos Isaías 41. Hay otros pasajes también donde se habla de que Abraham es llamado amigo de Dios. Pero en este verso, Isaías 41, verso 8. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Mire qué maravilloso. Volvamos a Génesis capítulo 12. ¿Cómo entonces es llamado Abraham? Abraham es llamado el amigo de Dios. Fueron muy pocos los hombres que Dios podía decir así de ellos. Sin embargo, de Abraham lo dijo. Dijo que Abraham era su amigo. ¿Y por qué Dios? Mire, un paréntesis. Hoy día nosotros vemos la irreverencia, la falta de respeto que las personas le tienen a nuestro amado Señor. Ellos dicen, no, yo soy amigo de Dios, dice. En realidad, decir así, que nosotros somos amigos de Dios, es una tremenda patudez. Mejor es que Dios lo diga antes que lo digamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Hoy día la gente dice muchas cosas y hoy día, ¿verdad?, Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, para muchos el Señor Jesús lo tienen como un verdadero sirviente. Que el Señor tenga misericordia. Él es nuestro amado Señor, Él es nuestro amado Salvador y Él merece nuestra reverencia, nuestro respeto. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos diciendo que Abraham, ¿verdad?, es el hombre más conocido en el Antiguo Testamento. Se menciona muchas veces. Más de 300 capítulos hablan de Abraham, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abraham es llamado, repito, el amigo de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe, etc. Bien, vemos entonces que cuando Dios llama a Abraham, vamos a leer un poquitito algunos versos del capítulo 11. Dice, estas son, verso 27, capítulo 11, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Abraham engendró a Nacor y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron todos los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Bien, ¿qué vemos nosotros en esto? ¿Por qué he leído un poco? Para entender lo que estamos hablando.
Dios llama a Abraham. ¿Dónde habitaba Abraham? En Ur de los Caldeos, lo que hoy día sería Irak, o ese pequeño país, ¿verdad?, que años atrás hubo una guerra por el petróleo, Kuwait, ¿cierto? Entonces, eso es, de allí, de ese lugar fue llamado a Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y fue llamado por Dios. ¿Y por qué lo llama Dios? Era una tierra llena de idolatría. Habían ídolos. Y dice que Dios le habla a Abraham allí, en ese lugar. Pero Abraham todavía estaba con su padre. A pesar, ¿no es cierto?, de que él ya era un hombre prácticamente de 70, 75 años, y su padre de 200 y tantos años, sin embargo, el respeto que le tenía a su padre. Y aún así, Dios lo llama, pero no vemos que inmediatamente él obedece para salir, sino que Dios le habla a Abraham. Pero el papá dice que toma, ¿verdad?, a su hijo Abraham, a su sobrino y a sus mujeres, y van a ese lugar. Es decir, aún así todavía la decisión la estaba tomando su padre. Pero Abraham aún fue obediente. Pero él le creyó a Dios. Dios le habló. Pero él necesitaba obedecer a Dios, ¿verdad? Abraham no fue ese gigante de la fe que nosotros podemos mencionar o imaginar en nuestra mente desde el principio. Por supuesto que él llegó a ser un gran hombre de fe, y él le creyó a Dios cuando Dios le habló. Pero en el comienzo había todavía inmadurez, pero él creyó a Dios. Y hasta que su padre partió, dice que él ahí se preparó para obedecer. Pero aún así llevó consigo a su sobrino Lot, que no fue una buena compañía, como lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Lot fue el que se fue hacia Sodoma y hacia Gomorra, ¿verdad? No fue una buena compañía. El llamado para Abraham fue claro. Y aquí en esto nosotros también podemos ver una pequeña aplicación para nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando? Dios está hablando a nuestra vida, está hablando a nuestro corazón, que Él quiere algo con nosotros, que nos llamó con un propósito. Pero muchas veces nosotros queremos seguir a Dios, pero arrastrando a otro al lado nuestro, a un familiar o a alguien, cuando el llamado y la salvación es personal, cuando Dios llama en forma individual. Dios no salva en masas, Dios va salvando de uno en uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere establecer una relación con cada uno. Cada persona tiene que tener un encuentro con el Señor. Es maravilloso recibir a Cristo en el corazón. No hay nada más grande que tener a Cristo en el corazón y poder amarle. Bien, vemos entonces que el llamado del Señor fue claro para Abraham. Le dijo, vete de tu tierra, le dijo, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y haré de ti una gran nación. Es decir, Dios lo llama, ¿verdad?, a Abraham para que él saliera y dejara tres cosas: su tierra, su parentela y la casa de su padre. Muchas veces, ¿verdad?, las personas tienen que irse del lugar donde viven. Dejan a sus padres, ¿verdad?, dejan su casa, su familia, todo, y se van a otro lugar, pero por motivos laborales, de trabajo. Pero ¿quién puede obedecer a Dios y le dice, sígueme? A pesar de todo lo que te rodea, sígueme, obedéceme, créeme. He ahí lo maravilloso. Porque la fe, ¿qué es la fe? Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En un sentido, ¿verdad?, es fácil dejar atrás la tierra, la familia, la casa de los papás, para ir a trabajar a otro lugar. Porque yo sé que voy a ir a trabajar, voy a echar de menos, pero con el tiempo me voy a acostumbrar. Pero yo sé que me van a remunerar. Pero dejar estas cosas para seguir a un Dios que no vemos, vaya que hay que pagar un precio. Pero vale la pena pagar el precio por seguir a nuestro Dios, ¿verdad? Dejar las malas amistades, dejar ciertos lugares que no nos convienen,
dejar a ciertas personas que antes nos rodeábamos con ellas, pero que no nos convienen. No todos los que están cerca de ti van a bendecir tu vida. No todos los que te rodean quieren tu bien. Y Dios está queriendo, ¿verdad?, apartarte de ciertos lugares y de ciertas personas y de ciertas costumbres para limpiar tu corazón y para que tú sigas a este Dios que quiere bendecir y santificar tu vida. Porque tenemos una meta, y nuestra meta, aunque hay, ¿verdad?, en el corazón anhelos y sueños, ¿no es cierto? Puede haber un sueño de obtener una profesión, obtener una casa, casarse, obtener un bien material, y todo eso no es malo. Pero por sobre eso, si no está Dios, sería como un sueño que se desvanece. Y al poco andar, eso que se soñó se convertiría en una pesadilla en vez de un sueño. Pero cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios y cuando ponemos nuestros anhelos y nuestros sueños en las manos de Dios, ciertamente Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura, poniendo toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tendré cuidado de vosotros. Vale la pena poner a Dios en el centro de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Fue entonces llamado Abraham, dice, a salir de la tierra, ¿no es cierto?, de su tierra, de la casa de sus padres y de su parentela. Y le dice, haré de ti, le dice, una gran nación, y te bendeciré, le dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿De quién? ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué nación está hablando aquí? Sino del pueblo de Israel. A partir de Abraham, ¿no es cierto?, sale el pueblo de Israel. Y a partir de Abraham dice que todas las naciones iban a ser bendecidas. Bendito sea el Señor. ¿Y acaso de esa pequeña nación no salió nuestro Salvador, que habría de bendecir a todo este mundo perdido? Gloria al Señor. En Hebreos capítulo 11, vamos a leerlo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Me detengo un poquitito para hablar de esto. Esto va unido a lo que estamos hablando. Mire, hoy día nos encontramos en un mundo donde tenemos a la gran mayoría de la gente que dice que no cree en Dios, ¿verdad? Muchos se profesan ser ateos y todo eso. Y dice, no creo en Dios porque eso es algo del pasado, es algo anticuado, ¿verdad? Y ya pasó eso. Pero también hay otros que dicen que creen en Dios, pero lo dicen de boca. ¿Por qué? Porque dicen, yo creo en Dios, porque yo me encomiendo a Dios, porque yo le doy gracias a Dios. Pero una cosa es decirlo de boca y la otra es decirlo de corazón. La palabra del Señor dice que lo que se cree con el corazón se confiesa con la boca. Es decir, nosotros en nuestro corazón hemos creído que Jesús es nuestro Salvador. Y porque hemos creído que Él nos salvó, que Él nos lavó, que Él nos perdonó, le hemos abierto nuestro corazón para que sea nuestro Señor. Creer a Dios, tener la fe en el corazón no es de todos. No es de todos la fe. Y la fe es un don de Dios. Por lo tanto, creerle a Dios significa obedecer a Dios. Porque la fe nos lleva a la obediencia. ¿Cómo puedo yo decir que creo en Dios cuando sigo andando en mi vida antigua, en mi vida pasada, mintiendo, engañando, defraudando, ¿no es cierto?, siendo deshonesto y enredándome con tantas cosas que no agradan a Dios? Dios no puede, ¿no es cierto?, aprobar tal cosa ni bendecir ese corazón. Pero es distinto cuando un corazón dice que cree, ¿verdad? Cuando la boca dice que cree en Dios y el corazón va detrás confirmando aquello. ¿Por qué? Porque el corazón, ¿verdad?, es guiado por Dios a la obediencia. Comenzamos a obedecer a este Dios que no vemos, pero le creemos. Comenzamos a obedecerle porque hay un deseo en nuestra vida de agradar a Dios.
Hay un deseo en nuestra vida de andar en la verdad, de andar en la santidad, en el temor de Dios, de orar al Señor, cosa que antes ni siquiera sentíamos. Pero ahora hay un deseo de hablar con Dios. Hay un deseo de oír su palabra, porque sé que su palabra lava mi corazón, mis pensamientos y me bendice. Y hay un deseo de orar por los otros que no conocen al Señor. Cuando un corazón dice que cree en Dios, comienza a obedecer a Dios. Y el sentido de creer y de obedecer a Dios se refleja en que quiero tener comunión con este Dios. ¿Qué significa tener comunión con Dios? Que siento la necesidad de buscarle, de orarle, ¿verdad? Qué maravilloso, mire. La fe obra en obediencia y la obediencia nos lleva a tener comunión con Dios. Amén. Pero cuando alguien dice que cree, pero no vemos que no tiene comunión con Dios. Tiene comunión con todo lo que la televisión muestra, con las amistades que hablan morbosidad, ¿verdad? Con los problemas, con tanta basura. Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Bendito sea el Señor, porque la fe nos santifica para la obediencia y nos lleva a tener comunión cada vez más con Dios. Luego dice el verso 9, por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, mire, de hecho se dice que Abraham era muy rico, tenía muchos animales y sirvientes a su cargo, y según se dicen algunos entendidos en la Escritura, que perfectamente él podía haber formado una nación. Sin embargo, él le creyó a Dios. Él no confió en sus fuerzas, en su capacidad, en su habilidad, no confió en nada de eso. Él le creyó a Dios. Y porque él le creyó a Dios, dice que el andar de Abraham se caracterizó por dos cosas. Porque él, ¿verdad?, andaba de tienda y de altar y de tienda. ¿Qué significa eso? Que él estaba dando testimonio que en esta tierra él era un extranjero y un peregrino y que tenía una ciudad celestial. Es decir, Dios le prometió a él que a partir de él iba a ser una gran nación. Él le creyó a Dios, pero él no solamente estaba mirando esa gran nación, sino que dice que él estaba mirando más allá. Y él estaba mirando a la ciudad santa, a la ciudad celestial. ¿Cuál es esa? La nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, no la Jerusalén de esta tierra. La Jerusalén que tiene Israel hoy día es la capital. Sin embargo, es una ciudad llena de conflicto. Pero Abraham esperaba la nueva Jerusalén, dice, cuyo arquitecto, dice, y constructor es Dios. Gloria al Señor. Mire qué alta era la fe que él tenía, porque la fe va unida a la esperanza. Y si hay algo que el maligno quiere debilitar en el corazón de los creyentes, es la esperanza. Usted se puede apreciar que hay mucha gente que no tiene esperanza, que no tiene amor de vivir, que no tiene ganas de vivir, aún teniendo bienes materiales, teniendo un buen pasar, no tienen ganas de vivir. Pero qué terrible es que un cristiano pierda la esperanza. Dice el que tiene, en 1 de Juan 3, dice, el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él también es puro. Es decir, la fe nos trae la esperanza no terrenal, no de que me van a subir el sueldo, no de que va a haber un mejor presidente, no. Esas no son esperanzas, esas son cosas que defraudan. Hay una esperanza viva que proviene del cielo, que santifica mi vida, y la esperanza de saber que el Señor viene pronto. Gloria al Señor. Viene pronto el Señor. Entonces, él tenía puesta esta esperanza en esta ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y él, ¿no es cierto?, caminó en esta vida teniendo muchos bienes, teniendo muchas posiciones, teniendo mucha gente que le servía, pero él
no puso su corazón en los bienes que tenía, no puso su corazón en todas las riquezas que tenía. Él puso su corazón en esta esperanza que venía de los cielos de parte de Dios. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra esperanza? ¿En los estudios? ¿En la profesión? ¿En el dinero? ¿En la casa? ¿En el matrimonio? ¿En los hijos? Ciertamente nuestra esperanza tiene que estar en los cielos, pero no en los cielos como algunos contemplan las estrellas y los planetas, no, en el que está sentado allá arriba, a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios, el cual viene pronto. Gloria al Señor. Vamos a volver allá a Génesis, capítulo 12, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y luego el verso 6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mire qué hermoso. Es decir, Dios le habla a Abraham, lo llama. Cuando él estaba ya en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, le habla. Pero después él se queda porque estaba vivo todavía su padre. Pasa un tiempo en salir y luego su padre parte, fallece, y él puede ahora obedecer a Dios y sale. Y dice que Dios le sale al encuentro. Y mire cómo dice la palabra. Dice que él salió sin saber a dónde iba. Aquí quiero decir algo más. Hoy día existe en las personas un interés por lo oculto, por lo místico, por lo engañoso. Y la gente consulta al horóscopo, a las cartas, ¿verdad? A una adivina, usando amuletos. Consulta, ¿cómo me va a ir en este trabajo? ¿Cómo me va a ir en los estudios? ¿Cómo me va a ir en el matrimonio? Y todas esas cosas son prohibidas por el Señor. Nosotros no necesitamos consultar esas cosas. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Porque si tú le crees a Dios, Dios será fiel para guardarte y bendecirte. Dice la palabra que Abraham salió por fe sin saber a dónde iba. Pero él le creyó a Dios. Entonces, dice que cuando él avanzó, porque la fe nos hace dar pasos en obediencia. Pero yo digo, pero Dios estará conmigo, pero Dios me va a ayudar, pero Dios me va a bendecir, pero Dios me va a guardar, pero me va a ir bien. Y entre tanto que yo me quedo detenido cuestionando a Dios, ¿cómo me podrá bendecir Dios si yo estoy dudando? Si yo lo pongo en duda. Lo contrario de la fe es la duda. Y es precisamente esas dos cosas que el maligno quiere colocar en el corazón del hombre: la duda y la desesperanza. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y nos apropiamos de ella, guardándola en el corazón, y le creemos al Señor, ¿y cuál es el resultado de que nosotros le creemos? Damos pasos de fe. Sí, Señor, yo he creído. Yo voy, Señor, porque yo sé que tú me guardarás. Yo haré esto porque tú estarás conmigo y me bendecirás, porque tú lo dices. Amén. Y cuando nosotros damos pasos de fe, creyéndole a Dios, Dios va viendo nuestra obediencia y Él va abriendo camino para nosotros. Gloria al Señor. Qué maravilloso es aprender a caminar con Dios. ¿Cuál fue la demostración de que Abraham estaba aprendiendo a caminar y a confiar en Dios? Que él levantó un altar. ¿Qué significa levantar un altar? Adorar a Dios. Juan 4:24 dice, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren
en espíritu y en verdad. Hoy día, ¿no es cierto?, el altar no es algo físico. No vamos a ir a un cerro a levantar un altar. No, el altar hoy día está en nuestro corazón, porque es aquí donde habita Dios. Es decir, cada día podemos acercarnos al Señor y agradecerle y bendecirle y darle las gracias. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, le estamos demostrando que le necesitamos. Cuando nosotros le adoramos, le agradecemos, estamos demostrándole nuestra adoración al que vive por siempre. Amén. Cuando nosotros vamos caminando, no aferrándonos a las cosas de esta vida, sino confiando en Él y adorándole y dándole gracias, estamos teniendo la misma experiencia que tuvo Abraham, siendo un peregrino y extranjero, siendo un adorador. Mire, hoy día usted ve que el cristianismo, ¿cuáles son los intereses de muchos cristianos, de la gran mayoría? Hoy día el cristianismo se ha unido a la política y muchos cristianos están interesados en ocupar puestos que están ocupando los políticos, ser concejal, alcalde, diputado, senadores y ojalá presidente. ¿Será esa la voluntad del Señor? Dios nunca ha querido que la iglesia se mezcle con la política. El Señor viene pronto. El Señor no quiere mejorar este mundo. El Señor quiere salvar a este mundo, ¿verdad? Salvar a las almas de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que cuando un cristiano se mezcla con esas cosas, es como que se está arraigando a esta tierra. Todos los cristianos saben que Cristo viene, pero muchos dicen, sí, yo sé que tú vienes, pero no vengas todavía. ¿Cómo podemos decirle así al Señor si este mundo no da para más? Dice el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Debe ser el anhelo de nuestro corazón que Él venga pronto. Y si yo veo por la palabra y por su Espíritu que hay algo en mi vida que todavía está torcido y no está recto, tengo que arrepentirme y volverme pronto al Señor, porque Él me está dando tiempo para que nos volvamos a Él. Amén. Entonces, Él levantó un altar para adorar a Dios. Y luego, ¿no es cierto?, vemos que Dios le dijo que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que iba a hacer con él. Pero Dios viene a probar la fe de su siervo. Y dice que hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Y cuál fue la experiencia de Abraham? Si Dios le dijo que lo iba a bendecir, él tenía que haberse quedado ahí. Porque ahí donde Dios lo llamó, ahí lo iba a bendecir. Pero mira el corazón humano. El corazón humano siempre quiere ayudarle a Dios. Y cuando nosotros vemos que la respuesta se tarda, nosotros queremos hacer las cosas como un poquitito ayudándole a Él. Y dice que Abraham desciende a Egipto. Y la expresión Egipto significa el mundo. Y él descendió a Egipto porque había hambre. Y en Egipto había sustento. Y mire, dice que cuando él desciende a Egipto, dice ahí, y dice que Abraham vio, dice, ahora veo, dice que eres mujer hermosa. Quiere decir que antes no le había nunca puesto atención a su mujer. Recién se viene a dar cuenta que era hermosa. Y aparece toda la astucia de Abraham. Y le dice, mire, descendiendo a Egipto le dice, cuando estemos allá, los egipcios te mirarán y verán que tú eres hermosa y me matarán a mí y a ti te conservarán la vida. Y Sara era hermosa y tenía como 65 y 70 años. Imagínense. Y él le dice a Sara, le dice, obligándola a su mentira, le dice, y tú dirás que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que yo viva, ¿verdad?, por causa tuya. Él pensó que esa mentira iba a quedar, ¿verdad?, tapada. Y dice que Faraón la vio y la quiso tomar para sí como una de sus mujeres. Pero en la noche dice que Dios no dejó dormir a Faraón. Y vino, ¿verdad?, y le habla a Faraón y dice que si tocaba a esa mujer, él iba a ser maldecido, él y toda su casa. Faraón tuvo temor, manda a buscar a Abraham y lo avergüenza. Es como cuando un hijo de Dios
se va a un lugar y le quiere dar la espalda a Dios diciendo, en este lugar yo no voy a decir que soy cristiano y no quiero que mis compañeros sepan que yo soy cristiano y me voy a comportar igual que un mundano. ¿Y qué hace Dios con eso? Dios avergüenza a ese creyente y viene otro, oye, y le dice, ¿acaso tú no eres cristiano? Le dice, ¿y por qué haces esto? Eso es una disciplina que Dios hace sobre su Hijo. ¿Para qué? Para demostrarle que Él se vuelva a la posición en la cual Dios lo dejó. Es decir, no fue nunca la voluntad del Señor que Abraham descendiera a Egipto. Pero de allá Dios lo avergüenza a su siervo y lo saca. Lo bendice, sí, pero lo saca de ahí. Y lo hace volver a la posición donde estaba primero. Es decir, el Señor no nos quiere compartidos con este mundo. El Señor no nos quiere amando a este mundo, sino que realmente podamos amarlo a Él, confiar en Él y poner nuestra mirada en el Señor. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendita es la experiencia de este siervo y de este hombre de fe, que pueda ser también nuestra experiencia, que aprendamos a caminar con el Señor. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, cuando nosotros vemos a todos estos siervos tuyos del Antiguo Testamento, podemos maravillarnos porque ciertamente fueron hombres santos y que te sirvieron. Pero también, como dice tu palabra, ¿quiénes eran ellos? Eran hombres sujetos a debilidad igual que nosotros. Señor, tú fuiste perfeccionando a tu siervo hasta que él pudo madurar y crecer en la fe. Así también tú has puesto fe en nuestro corazón para caminar mirándote a ti por sobre todas las cosas. Señor, guárdanos, líbranos de este mundo, de nuestra propia carnalidad y de toda obra del maligno. Líbranos y guárdanos. Y permite, Señor, que esta fe cada día sea más poderosa y preciosa en nuestro corazón. Bendiga, Señor, a cada uno de los presentes, a cada uno de los que ha oído, Padre, y tu palabra pueda encontrar cabida en nuestro corazón. Te amamos, te bendecimos, amado Señor Jesús. Amén. Amén.